muchos fieles en ambos continentes o en el mundo, digamos. Pero a la vez la iglesia ortodoxa griega es distinta a la ortodoxa rusa, por ejemplo. Sí, y de hecho la ortodoxa griega, en la constitución griega, es parte del Estado griego. Nunca se separó del Estado griego. Entonces, la iglesia griega, digamos, ortodoxa, es parte del Estado. Es una particularidad que muy pocos países del mundo lo tienen, de hecho. ¿Tiene influencia política determinante? Tenía, los últimos 10 años yo digo que se han bajado bastante, pero sin embargo todavía tiene influencia y tiene una fortuna muy grande. Entonces, en lo económico influye mucho la iglesia griega. De hecho, creo que el último primer ministro no juramentó ante la iglesia, ¿no? El último, Alexis Tsipras, no juramentó porque él y toda la izquierda griega, digamos, su relación con la iglesia nunca fue muy estrecha. ¿A raíz de qué esa ruptura con la iglesia de la izquierda griega? Bueno, no es una ruptura, digamos, es que ellos tienen diferentes creencias. O sea, la parte religiosa separada totalmente de la política, ¿no? Exactamente, pero todavía no se ha visto en la Constitución, no hay una reforma constitucional per se que va a dividir la iglesia. Y un ejemplo es que todavía el Estado griego paga a los curas griegos un salario como funcionarios públicos. Y de hecho hay buenas relaciones ahora entre Roma y Grecia, y entre todas las iglesias. Los últimos papas han tendido la mano a un ecumenismo, como decíamos. Absolutamente, porque como hemos ya mencionado, hay un problema en las iglesias tradicionales que están perdiendo muchos miembros a nuevas iglesias como la evangélica o en otros casos musulmanes, etc. ¿Cómo está la situación política en Grecia? Porque lo último que hablábamos contigo en alguna oportunidad era la crisis griega tan terrible, la salida de la Unión Europea que no se dio, y ahora el manejo de una izquierda radical en el gobierno que se ha dividido para poder quedarse en la Unión Europea. Absolutamente. Hay un reacomodo, digamos, en las fuerzas políticas griegas. El partido de Syriza ya se ha trasladado hacia el centro y está ejecutando un memorándum con unas condiciones muy fuertes. Digamos que no, obviamente no es el programa del partido, pero sin embargo lo sigue ejecutando quizás mejor que lo ejecutaban los gobiernos de la derecha. Entonces el reacomodo es claro en la política griega y Syriza, el partido que está gobernando, ya ayer cumplió un año de su última elección, no ayer, hace unas semanas, y parece todavía bastante estable, algo que nadie lo podría predecir hace un año. ¿Cómo está la economía? Porque la crisis económica fue muy dura y fue lo que llevó casi a la ruptura de Grecia con la Unión Europea. Absolutamente, eso es cierto. Todavía Grecia no está en crecimiento, aunque está estable. Ya no se está bajando la economía y, digamos, los niveles de pobreza no se están aumentando como aumentaban los últimos 4 años. Tenemos ya 2 trimestres en Grecia donde la economía está estable, con ligeramente hacia un crecimiento. Sin embargo, todos los griegos, incluso el gobierno de Chipre, está apostando a un recorte de la deuda por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario para que Grecia pueda salir a los mercados internacionales, prestarse de nuevo y inyectar un dinero clave en su economía para crecer, porque no hay otra manera. Es cierto que hubo mucho descuido en el manejo de la política económica en Grecia, corrupción, ruptura de los esquemas de la Unión Europea, un poco al estilo mediterráneo de Italia, Portugal, donde se acusa mucho de no utilizar bien el dinero público. Absolutamente, pero son relaciones de poderes. Incluso Alemania hace 15 años rompió varias reglas de la Unión Europea para entrar en el euro, pero sin embargo las consecuencias no fueron tan grandes como en Grecia. Obviamente en Grecia los 2 partidos tradicionales, que era un partido de la derecha que se llama Nueva Democracia y un partido de centro izquierda que se llama PASOK, hicieron un despilfarro enorme que los últimos, digamos, a partir de 2002 fue una magnitud impresionante. Es difícil comparar situaciones, pero me parece que un poquito en Grecia, con este movimiento de izquierda radical que quería hacer la revolución a como diera lugar, tuvo división. No podría pasar en América Latina con algunos movimientos de izquierda que, volviéndose más pragmáticos, vayan al centro y rompan con la extrema más radical. Sí, yo creo que en todos los países, dependiendo de las condiciones, siempre hay reacomodo. Incluso en América Latina, ya lo estamos viendo en los últimos tiempos, que el equilibrio se está moviendo hacia el centro, hacia la derecha. Y esto dice algo, ¿no? Que quizás los extremos no siempre son los más idóneos para gobernar un país. Ya tú tienes tiempo en Venezuela y haces asesoría política, inclusive eres profesor en la IESA. En el chavismo podría ocurrir algo de eso, que con estos reacomodos nuevos hubiese una separación del radicalismo de izquierda hacia una vía de diálogo y negociación más al centro.
Yo creo que se ha visto, e incluso yo diría que un gran porcentaje de la población apostaría para un gobierno de la izquierda quizás más pragmático y más apto en las condiciones modernas de la democracia, digamos. Yo creo que sí, en este momento hay mucha gente que no se siente representada de los dos grandes polos en Venezuela y que buscarían una tercera opción. Inclusive Podemos en España, que tuvo un primer golpe publicitario muy bueno ya, ahora que las aguas han bajado, que Rajoy ya está en la presidencia de España, que los socialistas han sido muy moderados, hay un ala del partido de Podemos que quisiera también entrar en ese debate de diálogo y negociación y no en la radicalización de la toma violenta. Exactamente, porque la política es dinámica y también hay varios grupos o varias ideas que para ciertos momentos son las más correctas, digamos. Entonces no sería extraño que como Podemos, como Syriza, incluso en Venezuela, incluso en Argentina, que hay nuevas voces que dicen que el modelo que hemos seguido no fue el mejor para el momento y las condiciones que hemos encontrado. En Brújula Internacional tocamos temas que tengan que ver con la realidad mundial o regional, es el caso de la Unión Europea, pero también la situación local de Grecia. Y una pregunta para un griego como Dimitris Pantoulas, profesor universitario, es ¿cómo nace ese conflicto y cómo se resuelve entre Grecia y Chipre, que hay unos muros parecidos al muro de Berlín? Bueno, es una línea verde que se llama, que era una línea que dividía las dos partes de Chipre, de la isla Chipre. En una isla esa división. Sí, sí, en la isla, dentro de la isla, ¿no? La Chipre es una isla al sureste de Grecia, cerca a la costa turca. Y por muchos años fue siempre disputada la isla entre la comunidad griega que vive en la isla y la comunidad musulmana turca que vive en la isla. En algún momento ellos ganaron la independencia de Inglaterra. Chipre fue colonia de Inglaterra y por 20 años, digamos, las dos comunidades vivieron en armonía en la isla. Sin embargo, Grecia, Turquía e Inglaterra fueron garantes de esta convivencia. Sin embargo, con la dictadura griega, entre 1967 y 1975, Grecia hizo una aventura, digamos, en la isla, porque el régimen dictatorial quería fortalecerse por razones internas y quería mostrarse su fuerza en la isla de Chipre. Sin embargo, esto trajo la reacción de Turquía, que siempre tenía una mirada, digamos, hacia la isla, y ocuparon la mitad de la isla. Las fuerzas armadas turcas siguen ocupando un 40% de la isla, pero estamos viviendo unos momentos históricos estos meses que hay posibilidad que se resuelve el problema de Chipre. Están negociando tanto la parte, digamos, de la isla griega con la parte, digamos, de la isla turca, con unos garantes en Ginebra, si no mal recuerdo. ¿Cómo es el sistema de negociación internacional? Que es interesante porque estamos en Venezuela en negociaciones internas, pero la negociación es una teoría y una disciplina regional y mundial. Absolutamente. Una cosa que podría decir sobre el caso Chipre o varios otros modelos que he visto de negociación es que las negociaciones normalmente necesitan agenda y la agenda se hace en prediálogo. Nunca los actores principales entran en una negociación sin agenda y sin tiempo, sin un periodo que pueden durar las negociaciones, porque si son eternas ya no son negociaciones, son status quo. Pero tiene que haber una fe de ambas partes, ¿no? Querer llegar a acuerdos. Absolutamente, por eso primero mandas tus mejores diplomáticos para hacer la agenda y después con buena fe vas y negocias y pronto llegas en unos acuerdos mutuos. Así ha sido la negociación entre Turquía y Grecia. Esto fue más ágil porque en varias ocasiones no se ha logrado acuerdos porque uno de las dos partes no estaba interesado y por razones de fuerza o presión internacional estaba en la mesa de negociación, pero sin creyéndolo. Al final esto siempre se muestra porque al final no llegas a ningún acuerdo. Alguien se para de la mesa. Y en este sentido, la Unión Europea ha sido dura con Turquía, no dejarla entrar a la Unión Europea si no se resuelve el tema de Chipre, ¿no? Pero esto fue en los buenos momentos de la Unión Europea. Después, con la crisis, digamos, humanitaria que tienen los refugiados, la posición de la Unión Europea ha cambiado un poquito, se fue más suave hacia Turquía, pero en los últimos tiempos ya está cambiando. La política es muy dinámica. Y siempre las cosas tienen que hacer en el momento justo. Bueno, ustedes han tenido también transición, lo que fue la transición de la dictadura militar, de los coroneles a la democracia. ¿Cómo fue ese proceso? No, pero la dictadura colapsó cuando perdimos Chipre, la mitad de la isla Chipre, cuando Turquía ocupó la isla.
obviamente la dictadura no tenía ninguna razón para existir más, se cayó después de grandes manifestaciones donde los tumbaron, no había negociaciones porque se tumbaron, realmente se colapsó en una noche, entonces muchos de ellos fueron presos, digamos. ¿Cómo fue la transición? La transición fue con una nueva constitución que fue a través de un referéndum. Es también el caso argentino. La dictadura quiso tener un enemigo externo, inventar una guerra con las Malvinas para fortalecerse y siempre se caen cuando empiezan esos conflictos. La democracia evita las guerras y perfecciona la convivencia, ¿verdad? Absolutamente, es una gran lección para todos, incluso en América Latina. Ahora, la Unión Europea, ¿cómo la ves después de tantos años de existencia, desde el año 57, con la Comunidad Económica Europea y ahora con la Unión Europea y sus problemas económicos y financieros? Bueno, la Unión Europea ya recibió dos grandes golpes, que fue la crisis griega, que no se manejó, digamos, de la mejor manera, y obviamente el Brexit. El Brexit... que es la salida del Reino Unido. Del Reino Unido. Es un golpe enorme para... Pero para el Reino Unido también es un problema, porque hay secciones del Reino Unido que quieren seguir en la Unión Europea, como Escocia, ¿no? Y creo que Irlanda del Norte. Gales, sí, Irlanda del Norte. Absolutamente, porque esto es una relación que dura 40 años. Entonces tienes incluso muchas instituciones en común. Inglaterra ha aportado muchísimo en la Unión Europea, como la Unión Europea ha aportado muchísimo el desarrollo financiero de Inglaterra, ¿no? de Reino Unido. Entonces, en este momento, una separación parece trágica, todavía no se ha hecho, se está discutiendo, y en la Unión Europea normalmente las cosas toman su tiempo, porque es producto de negociaciones, como estamos diciendo. Tú estudiaste en Gran Bretaña y vas otra vez a ser profesor en la Universidad en Londres. ¿Cómo ves esta situación de Gran Bretaña? ¿Podrá volver algún día a la Unión Europea? Yo creo que tanto Gran Bretaña como la Unión Europea se van a transformar a otros modelos quizás más avanzados de lo que son hoy. Entonces, yo creo que sí, esta relación siempre va a ser estrecha y puede ser que Gran Bretaña se incluya en una nueva Unión Europea que se va a hacer otro modelo que esto que tenemos hoy. Hoy estamos totalmente en transformación de la Unión Europea y en el mundo en general tenemos nuevas fuerzas, tenemos nuevos polos que están influyendo mucho en la dinámica geopolítica, digamos. Y en el caso de España, ahora que hubo elecciones, que hay un nuevo gobierno, ¿ayuda a fortalecer la Unión Europea? Absolutamente, y esto se muestra que el parlamentarismo es uno de los mejores sistemas de gobernabilidad. Aunque sin gobierno, el Parlamento y el Estado español siguió funcionando, no tenía ningún problema. En Italia lo hemos visto en muchas ocasiones, que un país sin primer ministro puede funcionar sin ningún problema. Y esto es un gran aprendizaje, que países se pueden funcionar con el Parlamento, pero sin la necesidad de tener un hombre grande. Es que el presidencialismo en América Latina ha sido defectuoso por eso. El que llega al poder nunca quiere irse y tiene todos los poderes y quiere mandar la economía y la política y hasta lo religioso, ¿no? Por eso la Constitución venezolana es muy innovativa en este caso, que tiene referéndum revocatorio, un referéndum revocatorio que pone límites en el poder de un presidente. Sin embargo, hemos visto casos que el presidente ya no quiere ir, incluso teniendo un referéndum revocatorio. Ahora, esa consulta popular es una democracia participativa, que en la vía parlamentaria es más fácil porque cuando se pierde la mayoría cambia el primer ministro, ¿no? Exactamente, incluso en el sistema parlamentarismo hay casos que tienes referéndum, como tenías el caso de Gran Bretaña, que fue a través de un referéndum, el Brexit, como fue en Grecia hace un año sobre la relación entre Grecia y la Unión Europea. Entonces, el parlamentarismo es más democrático como tal y teniendo la opción de referéndum se vuelve una democracia participativa. Como investigador en ciencias políticas, ¿crees que en América Latina estamos maduros para ir al parlamentarismo, dejar el presidencialismo, que lo entendemos mal, con ese exceso de poder en un señor presidente en cualquier país? Si lo entendemos mal, ya deberíamos cambiar esquema. Caso de los Estados Unidos, donde hay un equilibrio de poderes. Exactamente. Porque copiamos el modelo norteamericano, pero no el equilibrio del establishment americano, ¿no? Sí, hemos copiado lo peor de lo mejor, digamos. ¿Habrá alguna fórmula para llevar a América Latina al parlamentarismo? Fortalecer las asambleas y el parlamento mientras existe el presidente. Porque muchas veces los presidentes desconocen los parlamentos porque es freno a sus poderes absolutos, ¿no? Sí, es exactamente así. Por eso decimos que tenemos que ver cómo se puede fortalecer siempre el parlamentarismo. La transición normalmente no es tan lineal y no es tan fácil. Es parte, obviamente... Entonces, la transición griega fue de la dictadura militar a una fórmula civil con aplicación de la justicia, sancionar a los culpables de los delitos. Exactamente, y se hicieron, obviamente, una nueva constitución. ¿Cuánto tiempo fue la constitución de la caída del gobierno? Después de 2 años teníamos la nueva constitución. ¿Y está la misma constitución vigente en Grecia? Absolutamente, con un par de reformas, pero pequeñas reformas. Finalmente, ¿cómo queda Grecia, que fue la madre de la cultura, de la historia de la civilización, de la democracia, a estas crisis que ha tenido en los últimos tiempos? Con un gran aprendizaje,
para el futuro y para el presente. Grecia ya volverá a ser un país grande como era antes. O sea, Ulises sigue navegando en su busca de Ítaca, ¿no? Ya estamos cerca de la Ítaca. En la Odisea. Claro. A pesar de todos los problemas en los mares, siempre llegó a la Ítaca, que es el centro de la democracia, ¿no? Claro, la Ítaca. 10 años tardó Ulises en de viaje y 10 años en Troya, en la guerra, ¿no? 10 y 10. Pero Penélope lo esperó respetuosamente, ¿no? Exactamente. La prosperidad espera, Grecia también espero. Llegará también. Vamos entonces ya cerrando con Dimitris Pantoulas y más adelante sobre educación y el tema internacional, porque se ha internacionalizado la educación, por eso quién mejor que Basilio Sánchez, rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero que tiene ahora una ponencia en un congreso internacional en España y además abre la cátedra, precisamente cuando hablamos de Turquía, de un venezolano que peleó en la Primera Guerra Mundial, que fue un héroe para los turcos y sigue siendo, que es nuestro atachirense, muy importante, Basilio, que está precisamente usted abriendo la cátedra, Rafael Nogales Méndez. Ya regresamos.